esta es una actividad cual se nos da como la función de buscar 6 artículos y escoger un aditivo o un cementante. En este caso escogimos un aditivo que se llama paja de arroz o ceniza de paja de arroz. Mi compañera Paula Portilla y yo, Sofía Cárdenas. Bueno, la tabla de contenido, aquí están los títulos de los 6 artículos que encontramos y que vamos a exponer. El objetivo de esta actividad es identificar, analizar e investigar sobre las adiciones para cementos y mezclas de concretos usados en ingeniería civil. Bueno, el primer artículo lleva por nombre Propiedades del hormigón de ultra alta resistencia que contiene ceniza de paja de arroz y polvo de nanocáscara de huevo. Bueno, la importancia de esta investigación es que se van a ver las propiedades o las características frescas del hormigón, tanto mecánicas y físicas. También se va a hacer pruebas en el hormigón ya endurecido para obtener los asentamientos, la resistencia a tracción, flexión, el módulo de elasticidad y la permeabilidad al agua. Y por último, se realiza una microscopía para observar las características microestructurales de cada uno de estos especímenes o muestras. Bueno, las características del cemento y sus materiales, aquí tenemos algunas características físicas. Tenemos las características del cemento, del cuarzo, del humo de silicio y de la ceniza de paja de arroz y la del nano, se me fue el nombre, la del nanocáscara de huevo. Tenemos también la gravedad específica de cada uno de estos materiales, el área específica, su color y algunos componentes químicos como lo son el óxido de silicio, el óxido de potasio, de calcio, de aluminio, de magnesio. También tenemos óxido de azufre y pues los que están ahí enunciados en la tabla. Para el procedimiento de la preparación de esta ceniza de paja de arroz y la nanocáscara de huevo, aquí tenemos las imágenes del proceso para obtener el resultado de cada una de estas muestras. Tenemos la planta de arroz, la paja de arroz, que es el proceso común de la planta de arroz, ya está seca pues naturalmente, y se calienta en un horno durante 2 horas a 600 grados centígrados. Luego de este secado se procede a moler esta paja y se obtiene la ceniza de paja de arroz. Lo mismo pasa con el huevo. Tenemos los desechos de huevos que son calentados durante 6 horas a 800 grados centígrados. Se muele y se obtiene la nanocáscara de huevo. Aquí obtenemos tenemos las proporciones de las 12 mezclas que se usaron. Entonces, y un espécimen, que es el espécimen del cemento, sin ninguna adición. Entonces son 13, pero con las adiciones que ya nombré, son 12, en donde tenemos la primera muestra con 10% de ceniza de arroz, de paja de arroz, y 0% de nanocáscara de huevo. Aquí podemos ver como los porcentajes de contenido de cada una de ellas. El cemento, la arena, el polvo de cuarzo, el humo de silicio, la ceniza de paja de arroz, la nanocáscara de huevo, esto que son aditivos reductores de contracción y el agua. En la metodología, como ya lo dije, tenemos 12 mezclas de hormigón de ultra alta resistencia y tenemos ceniza de paja de arroz en concentraciones de 10, 20 y 30% y la nanocáscara de huevo en un 2, 4 y 6%. Tenemos componentes secos como el cemento y la arena que son mezclados durante 3 minutos y progresivamente se van agregando cada uno de los componentes y se mezcla. Se utilizó un vibrador de mesa y también se utilizaron moldes para crear cada uno de estos especímenes y luego de las 24 horas de ya haber puesto la mezcla en cada uno de los moldes, son retirados y se sumergen en agua. En esta gráfica ya obtenemos el flujo de asentamiento de cada uno de los especímenes
ya ha pasado su tiempo como de estar sumergidos en agua. Tenemos un flujo de asentamiento en diferentes concentraciones, donde podemos observar que tenemos el ejemplo, como lo dije primeramente, del cemento sin ningún aditivo, y tenemos cada uno de los porcentajes donde podemos evidenciar que a mayor concentración de la ceniza de paja de arroz tenemos un mayor asentamiento, y también con algún contenido de la nanocáscara de huevo. Tenemos la resistencia a la compresión en distintos días, es decir, que fueron sacadas estos especímenes en diferentes días. Por ejemplo, fueron fallados, donde tenemos que el cemento aumenta significativamente la fuerza de la compresión a medida que el hormigón de ultra alta resistencia va a generar el aumento de la cohesividad del hormigón. Bueno, tenemos aquí pues las 12 muestras que al principio dije, y su resistencia a la compresión en diferentes días, donde observamos que sigue predominando la muestra número 11 y sus contenidos de ceniza de paja de arroz y la nanocáscara de huevo. También tenemos la rotura por tracción, la resistencia a la rotura por tracción, en donde de igual manera, por decirlo así, todas estas muestras van a tener como una igual proporción en cada uno de estos ensayos, debido a que el porcentaje de la ceniza de arroz es muy absorbente, o sea, permite que el agua entre por cada uno de los poros o por capilaridad a la muestra del cemento y del hormigón de ultra alta resistencia. Entonces podemos seguir concluyendo que esta proporción de 26% es la más óptima para alguna construcción o lo que se desee hacer. Tenemos también el módulo de elasticidad de cada una de estas muestras. La permeabilidad al agua. Aquí tenemos que, por ejemplo, el cemento, sin ningún tipo de aditivos, su permeabilidad es muy alta, lo que quiere decir que no es lo más óptimo para usar. Entonces tenemos aquí que a mayor porcentaje, o sea, la relación que se puede hacer es que a mayor porcentaje de la ceniza de paja de arroz va a haber una menor permeabilidad, lo que es muy bueno, porque entre menos permeable sea, va a ser más duradero. Bueno, podemos concluir que la resistencia a la compresión a los 28 días del hormigón de ultra alta resistencia aumenta en un 10 al 14% con la adición de la ceniza de paja de arroz, mientras que la tasa óptima de la ceniza de paja de arroz es del 20% aproximadamente. La tendencia de la resistencia a la tracción por división y la resistencia a la flexión en módulos de elasticidad como características mecánicas esenciales para todas las mezclas ¿qué? Del hormigón de ultra alta resistencia son similares a los resultados de la resistencia a la compresión. Lo que yo les decía, que todos los ensayos van a ser como en proporción, ninguno va a tener ningún cambio brusco en su módulo de elasticidad o en la resistencia, siempre va a ser a proporción o muy similares. Bueno, también tenemos que con la adición de estos dos aditivos tenemos mejores resultados en cuanto a la permeabilidad, y a la resistencia se realizó una resistencia a la penetración de los cloruros, en donde, por ejemplo, se evidenció que el hormigón de ultra alta resistencia con los aditivos del 30% y como el 6% de la nanocáscara de huevo dan como un muy buen resultado, debido a que la ceniza de paja de arroz disminuye la trabajabilidad del hormigón, y en cambio la nanocáscara de huevo no va a permitir la misma trabajabilidad, debido a que la ceniza de la paja de arroz absorbe mayor agua. El segundo artículo es el efecto de la ceniza de paja de arroz y microsilicio o sílice en la resistencia y la durabilidad del hormigón. Bueno, en resumen, este estudio se incluye el microsilicio y la ceniza de paja de arroz como sustitutos limitados del cemento en el hormigón en proporciones variadas del 0 al 20%,
y se probaron algunas de sus propiedades mecánicas en varias proporciones de hormigón, así como las pruebas de durabilidad que se realizan durante 56 días aproximadamente. Los medios utilizados para el desarrollo de este artículo fue el cemento, agregados finos, arios gruesos, ceniza de paja de arroz y el microsilicio y agua. Bueno, en la metodología obtenemos 5 mezclas, cada uno con distintas cantidades. Por ejemplo, tenemos que en el 5% del cemento de cada una de estas muestras se sustituyó el 2.5% de ceniza de paja de arroz y el 2.5% de microsilicio, y se procede como a preparar los moldes para generar estos especímenes. Bueno, este proceso se repite para 10, 15 y 20% de sustitución de cemento, tomando proporciones iguales a la del microsilicio y la ceniza de paja de arroz. Bueno, se diseña la mezcla y ya. Aquí tenemos la resistencia a la compresión de las 5 mezclas, en donde obtenemos que la mezcla número 5, que la resistencia de esta muestra es mayor a cualquier otra mezcla. Esta mezcla es la que tiene adición del 10% del humo de silicio y el 10% de la ceniza de paja de arroz. La resistencia a la tracción, de igual manera, la mayoría de estos ensayos van a tender a generar el mismo tipo de gráficos, o a que si una mezcla desde el principio fue como la líder en cuanto a resistencia y módulo de elasticidad, pues va a ser siempre la que va a liderar o encabezar como estas buenas propiedades mecánicas. Tenemos también la resistencia a la tracción, donde el incremento de la tracción es mucho mayor después de los 7 días, entre 7 y 28 días, porque la ceniza de paja de arroz hace que el proceso de ganancia de resistencia sea lento. También se realizan ataques de sulfatos en cada una de estas muestras, donde evidenciamos nuevamente que la mezcla número 5 es la que más tiene como esta capacidad de no ser afectada por sulfatos. En la figura que está aquí se muestra el efecto del ataque de sulfato en diferentes mezclas y el porcentaje de cambio de peso en las diferentes mezclas. De este artículo podemos concluir que con el aumento de la proporción de humo de silicio y ceniza de paja de arroz en la mezcla de cemento mejoran las propiedades mecánicas, que en la mezcla 5 ha obtenido buenos resultados en la resistencia a los sulfatos y a los ácidos, y sus valores también se encuentran dentro de los límites deseables. Y se puede hacer una comparación con todas las mezclas, y se ha observado que la mezcla número 5, con un 20% de sustitución pues en el cemento, 10% de esto es el microsilicio y el 10% restante es la ceniza de paja de arroz, y que se ha mostrado valores altos de las propiedades de la resistencia. El artículo número 3 es el comportamiento del hormigón pesado, que incorpora ceniza de paja de arroz reciclada como material de blindaje contra la radiación. Bueno, en resumen, en este artículo se han realizado varios intentos para mejorar las propiedades mecánicas del hormigón pesado para el blindaje contra la radiación. Debido a que, a pesar de que se busca que la radiación no afecte el concreto, es muy complejo encontrar algunos componentes que alteren su trabajabilidad, la durabilidad y la resistencia a la compresión y las propiedades mecánicas que hemos venido nombrando durante la exposición. Entonces, en este estudio se organizan 6 mezclas utilizando arios gruesos y finos de magnetita con una mezcla de sustitución de cemento del 15%, de ceniza de paja de arroz y 3% de polietileno, 0.3 de ácido bórico, 3% de nanosilicio y una gama alta de aditivos. Bueno, tenemos los materiales. En los arios encontramos la dolomita y la magnetita, y como cemento tenemos un cemento Portland ordinario.
Bueno, aquí tenemos los 6 tipos de mezclas: el agregado, los materiales cementantes, los nanomateriales y algunas composiciones químicas, la relación de agua-cemento, y se realiza un análisis granulométrico de materiales. En la gráfica que vemos a la izquierda tenemos el porcentaje de árido fino que pasa del análisis granulométrico, donde tenemos un porcentaje de, perdón, de dolomita. Se le hace una granulometría a este árido, y también se le hace una granulometría del porcentaje de magnetita fina que pasa por el análisis de cada tamiz. Tenemos la composición química y propiedades físicas del cemento Portland. Entre ellas encontramos nuevamente el óxido de silicio, el óxido de fósforo, el óxido de calcio, de magnesio, ¿qué más? El óxido de aluminio, el ferroso, entre otros. Y tenemos también la gravedad específica y algunas de sus propiedades de este cemento. Entonces se hacen 2 tipos de resultados en tanto el hormigón fresco como el hormigón endurecido. Entonces tenemos los resultados en hormigón fresco, donde obtenemos aquí la densidad de estas 6 muestras. Se han utilizado cubos de hormigón para medir la densidad aparente de cada mezcla. La figura 12, que es la que tenemos acá, representa los valores del peso unitario de la probeta. Entonces podemos concluir que es evidente que el uso de la magnetita o los 2 áridos que nombré le dan como el lugar al hormigón para que sea pesado y que cumpla con un peso unitario superior a 3.200 kilogramos sobre metro cúbico. El peso unitario del hormigón con polietileno es casi superior al de las demás mezclas, mientras que la mezcla de control, como la dolomita, tiene una densidad más baja. Y aquí también se evidencia el asentamiento después de 30 minutos. Los resultados del hormigón endurecido. Aquí, cuando el hormigón está endurecido, el polietileno añadido a la magnetita mejora la resistencia a la flexión del hormigón y tiene mayor resistencia a la flexión. Por otra parte, la mezcla de hormigón de dolomita tiene la menor resistencia a la flexión. Entonces se quiere hacer una comparación entre estos 2 áridos en el cual se quiere como ver reflejado en qué árido es mejor pues hacer como la mezcla del cemento Portland, si es con la magnetita o la dolomita. También se realiza una micrografías en donde se ve como más a fondo como el comportamiento microestructural con cada uno de estos componentes. De este artículo se puede concluir que el peso unitario del hormigón que contiene el polietileno es casi superior que las otras mezclas de hormigón. También en general se puede decir que el valor más alto de la resistencia, como lo dije, como se está buscando hacer una comparación entre estos 2 áridos, la magnetita será la que se lleve como los mejores resultados en cuanto a resistencia. Y ya. El polietileno añadido a la magnetita también hace que mejore la resistencia a la flexión para el hormigón pesado y tiene la mayor resistencia a la flexión. También para esta microestructura que mostré en la diapositiva anterior, se obtiene un magnesio más el 15% de la ceniza de paja de arroz y un magnesio con el 3% de nanosilicio, donde se muestra una microestructura consistente y densa igualada con otras mezclas de hormigón. Listo. Es la investigación sobre los efectos del ambiente, ácido y la carbonatación acelerada en hormigón mezclado con ceniza de paja y microsilicio.
Para esto tenemos que la adición de la ceniza de paja de arroz y la microsílice en el concreto aumenta el área superficial total de los materiales cementosos, aumentando así la afinidad del concreto hacia el agua como W sobre B, que se mantuvo constante, y la dosis de HRWR en concreto varió entre el 0.4 y el 2.5% en peso del contenido total del aglutinante. Los materiales utilizados en este artículo fueron la ceniza de paja de arroz, el microsílice y el OPC. En composición tenemos como los compuestos, que sería el CA2, que es el óxido de calcio. Tenemos el óxido de silicio, el óxido de magnesio, el óxido de aluminio, el óxido de hierro, el pentaóxido de fósforo, ¿qué más? Óxido de azufre, óxido de sodio, óxido estrancio, cloruro, óxido titanio, óxido potásico y zinc. Y aquí están los porcentajes de OPC, RSA y SRA. En la pérdida de masa tenemos que el porcentaje de pérdida de masa en hormigón fue causado por el HCl, que es y el H2SO4, los cuales disminuyen con el aumento en la proporción de aditivos minerales en el hormigón. Y puede pasar. En la siguiente gráfica se hizo una prueba durante 365 días, en donde se puede ver la pérdida de masa, que en R0 fue mínima, y en R2M3, después de los 30 días de inmersión, la inmersión ácida del concreto cada día mostró una mayor pérdida de masa. A los 28 días en un cuadrado de agua, y pues como podemos observar en los colores que nos muestran que son los 28 días con el HCl, con inmersión de HCl, en 28 días con la inmersión de H2SO4, y en 365 días igual, y podemos ver la disminución de cada uno de ellos. La resistencia y la compresión. En esa se calculó el aumento porcentual en la resistencia del concreto debido al cuadro combinado con respecto a la resistencia respectiva de agua y la ceniza de paja de arroz, donde nos pudimos dar cuenta que la ceniza de paja de arroz es más efectiva en el caso de resistencia a compresión y a flexión, mientras que la microsílice fue más efectiva en caso de resistencia a la tracción dividida. Aquí nos podemos dar cuenta igualmente con los días. En la primera gráfica se calculó entre los 28 días, y en la otra entre los 365 días. Y podemos ver cómo aumenta y cómo disminuye cada día. Por ejemplo, en los 28 días con agua, más los 30 días de HCI de inmersión, es un poco más baja en los dos estudios.
Aquí podemos ver la pérdida de la resistencia, que podemos observar que el H2SO4 es más mínima la pérdida y durante los 28 días de 28 a 30 días. Y al igualmente, pero pues esta vez ya son más bajas los porcentajes en la de los 365 días de curado. Tenemos como resultados que en el ambiente ácido la mejora de la resistencia del concreto es más significativa en cuanto se mezcla con la microsílice y... Ay, perdón. Disculpa, ya volví. Y en comparación, cuando se mezcló con RCA, la solución de HCl fue más corrosiva para el hormigón. En otros resultados fue la carbonatación, la cual nos dimos cuenta que fue mayor en el concreto mezclado con ceniza de paja de arroz en comparación al concreto mezclado con la microsílice. Y nos pudimos dar cuenta que la carbonatación disminuye con aumento a la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días de curado. Allí hay una imagen que la voy a poner en la diapositiva porque se me olvida de cómo se... Y en conclusiones de este artículo tenemos que además de mejorar la resistencia del concreto, también puede ser útil para reducir el nivel de calentamiento global si se obtiene CO2 en las emisiones industriales. Y otra es la mejora en la resistencia del concreto al ataque ácido. Fue más significativa cuando se mezcló con microsílice en comparación en cuando se mezcló con RCA. El otro artículo es la evaluación de la absorción de agua y la penetración de iones de cloruro de ceniza de paja de arroz y hormigón de calidad de pavimento mezclado con microsílice. La descripción de esta mezcla es, bueno, el objetivo es investigar los efectos de RCA en la absorción de agua y la penetración de iones de cloruro de concreto, las proporciones de mezclas que finalizaron para el concreto, mezclando la resistencia a la compresión del cubo objetivo de 40 megapascales y a los 28 días de curado. Aquí podemos observar los resultados obtenidos con estos estudios y pues los controles que hay. Acá tenemos la composición que, al igual que en el anterior artículo, tenemos el óxido de calcio, el óxido de silicio, el óxido de magnesio, el óxido de aluminio, el óxido de hierro, el pentaóxido de difósforo, el óxido de azufre, el óxido de sodio, el óxido estroncio, el cloruro, el óxido de titanio y el óxido de potasio y el zinc. Para la absorción de agua saturada del concreto con la ceniza de paja de arroz y microsílice fue menor en comparación con el concreto de control R0 y la reducción de absorción de agua saturada del hormigón fue designada la mezcla M1, M2, R2 y M3 y R0 fue más alto en los 3 días de curado de agua con un 10.79%, un 12.83%, un 15.50% y un 20.64%. Aquí nos podemos dar, aquí podemos observar
los colores. En estos colores el rojo significa M1, el verde M2, el morado R2, el azulito R0, el amarillo es R1M2, este azul clarito que sigue es R1M3, este es M4, este es R2M2 y R2M3. Y aquí podemos observar la absorción de agua, del agua saturada durante los 3 primeros días, después durante los primeros 7 días, después durante los 28 días, los 60 días, los 90 días y los 365 días. Para la reducción en la tasa inicial y secundaria de absorción de agua de todas las muestras de concreto, se observó que el aumento de curado después de 28 días de curado se puede ver que la tasa inicial de absorción de agua del concreto fue mayor a la designación de la mezcla R0, M1, M2, R2, M3 y R1, M2. Y en comparación con la designación de la mezcla R1, M3, M4, R2, M2 y R2, M3. Aquí podemos observar los colores. En estos colores el rojo significa M1, el verde M2, el morado R2, el azulito R0, el amarillo es R1M2, este azul clarito que sigue es R1M3, este es M4, este es R2M2 y R2M3. Y aquí podemos observar la absorción de agua, del agua saturada durante los 3 primeros días, después durante los primeros 7 días, después durante los 28 días, los 60 días, los 90 días y los 365 días. Para la reducción en la tasa inicial y secundaria de absorción de agua de todas las muestras de concreto, se observó que el aumento de curado después de 28 días de curado se puede ver que la tasa inicial de absorción de agua del concreto fue mayor a la designación de la mezcla R0, M1, M2, R2, M3 y R1, M2. Y en comparación con la designación de la mezcla R1, M3, M4, R2, M2 y R2. Acá les voy a hablar sobre la tasa de cambio en el coeficiente de la absorción del agua del concreto. La designación de la mezcla en esta fue mayor en los primeros días de curado del agua hasta los 28 días. A partir de esto, en los últimos días de curado, en la tasa de cambio del coeficiente de absorción fue prácticamente constante, lo que quiere decir que en esos días no hubo gran cambio. Y aquí podemos observar los cambios que tuvieron. Al igual se calcularon durante los primeros 365 días y ese fue el resultado que se obtuvo. Y en conclusión podemos observar una disminución significativa en el coeficiente de absorción de agua en el concreto de cada designación de mezcla. En comparación con el concreto de R0, el coeficiente fue más alto y más bajo en absorción de agua del concreto normal. Y la relación W sobre B se mantiene constante en la cantidad de microsílice. Y la ceniza de paja de arroz en el concreto afecta significativamente el contenido de aire del concreto fresco. Y por último tenemos el artículo 6, que es la evaluación de viabilidad de la ceniza de paja de arroz como mineral cementíco suplementario. Aquí tenemos como objetivo estudiar la actividad puzolánica del RSA y estudiar el rendimiento mecánico
químico del hormigón, preparado mediante la sustitución del cemento Portland por RSA. La anterior. En la actividad puzolánica, la siguiente gráfica va a mostrar los resultados obtenidos con en la siguiente gráfica nos muestra los resultados. No, todavía no. En la siguiente la gráfica que se les va a mostrar ahora, nos va a mostrar los resultados obtenidos de la actividad de resistencia para los cubos de mortero mezclados con RCA y mezcla de control para las cenizas de 2 niveles de reemplazo, con un 20 y un 10%. A partir de esos resultados, la prueba de actividad de resistencia se descubrió que 7 días de resistencia del cubo de mortero mixto de ceniza de paja asciende sin tamizar un 20%, que eso vendría siendo 11,2 newtons sobre milímetro, y así sucesivamente. Aquí en esta gráfica podemos ver que en 14, el estudio que se hizo en 14 y 28 días del OPC y el OPC más un 10% de RCA, que sería la actividad puzolónica. En la resistencia a la compresión, los cubos de concreto con la resistencia de 14 y 28 días fueron de 38,53 megapascales y 49,48 megapascales, respectivamente para el concreto mezclado con RCA con un 10% de reemplazo de cenizas por peso de cemento. Aquí podemos ver la resistencia en un 10% con un CIEF y CIEF. La resistencia a la tracción dividida. En esta se usaron cilindros de concreto y se pusieron también a prueba entre 14 y 28 días con 2,83 megapascales y 3,18 megapascales respectivamente. Y para el concreto mezclado con RCA con un 10% de reemplazo de cenizas por peso de cemento, esta resistencia fue de 2,45 megapascales y 2,76 megapascales. Aquí podemos ver la diferencia que hay entre los 14 días y los 28 días, donde el 2,83% se obtuvo con OPC en los primeros 14 días y el 2,45% con el OPC más el 10% de RCA. Y en los 28 días se obtuvo un resultado del 3,18% en OPC y 2,76% de OPC más RCA.
En conclusión, podemos decir que la producción de clínker de cemento es un proceso costoso de energía y produce una huella de carbono alta. Y el uso... ya. En conclusiones tenemos que la producción de clínker de cementos es un proceso costoso en energía y produce una huella de carbono alto, en donde podemos ver que el SCM de desechos agrícolas es un método efectivo emergente para superar la contaminación ambiental y el aumento de la adición de estos materiales en el hormigón conducirá a un menor uso de cemento, lo que esto vendría evaluando, o sea, vendría trayendo beneficios al ambiente, ya que traería una menos liberación de CO2, que es un proceso muy contaminante. Y listo.